Hablar de salud es hablar de bienestar físico y mental. Para esto, conéctate con Salud es Vida, para que estés al día con los mejores especialistas del saber, para que tú te sientas bien. Estamos en conversación con la psicóloga Jainewell Romero. Se encuentra en la ciudad de Miami, es psicólogo clínico, especialista en sexualidad infantil de adolescente y pareja y tiene más de 20 años de experiencia. Jainewell, muchísimas gracias por aceptar este enlace en Salud es Vida. Ya sabes que, este canal está dedicado ahorita a acompañar a todas esas personas que estamos sumergidas en esta pandemia y como te había dicho, siempre te diré, la psicólogo o el psicólogo tiene una parte fundamental en todos nosotros porque es el eje, es la columna vertebral. Si no estamos equilibrados mentalmente no podemos sobrellevar ningún tipo de situación, y más aún que estamos en esta pandemia y que no tiene una fecha ahorita de que se acabe. Esto es una cosa que es siempre a la expectativa y por eso que estamos aquí ayudando a todos ellos. Jainewell, hoy vamos a tratar los niños, porque los niños es una situación bastante álgida, ya que han existido bastantes artículos, especialistas, colegas, inclusive tuyos, donde afirman que, me imagino que tú también, que los niños a partir de los 6 años de edad necesitan estar con esa libertad natural, una necesidad biológica que ellos tienen, sobre todo porque están en el proceso de aprendizaje, en proceso de evolución neuronal. Y entonces, ¿qué le decimos a esos papás que te están escuchando? ¿Cómo podemos solapar esa necesidad de estos niños? Bueno, María Ángel, primero muchas gracias por esta invitación y por permitirme esta ventana para ayudar a muchos papás. Y sí, definitivamente, no solo a partir de los 6 años, desde el principio los niños necesitan desarrollar el área motora, el área social y diferentes áreas de funcionamiento que tiene el ser humano. Entonces, pues, evidentemente es una necesidad del ser humano esas interacciones y esas salidas. Y esta pandemia nos ha traído un cambio importante en la forma de ver las cosas, en tener que restringir un poco toda esta interacción social, la salida a lo mejor de los niños a que corran, a que trepen en el parque, que eso les ayuda a su desarrollo motor y todo el desarrollo neuronal que estabas diciendo. Sin embargo, creo que es importante que los papás estemos bien atentos a que, aunque es una necesidad del ser humano y del niño, particularmente para su desarrollo, tengamos que sopesar esa necesidad que tenemos en este momento de preservar nuestra vida. Y es importantísimo que nosotros podamos seguir las reglas y las normas que nos están recomendando, porque creo que esto no va a traer tantas consecuencias a nivel de desarrollo como lo podría traer adquirir la enfermedad y pues el proceso de enfermedad, que es bastante fuerte. O sea, impera esas restricciones. Por eso que, es como tú lo has dicho, esa libertad la necesitan, pero tenemos entonces que saberles a ellos llegar esa información. Por eso que te pregunto si la comunicación es un punto clave o una plataforma para partir esos papás hacia esos niños. Hablamos de los 6 años porque ahorita recientemente salió este artículo y está ahorita al top, ¿no? Pero ¿cómo entonces le decimos a esos papás? Sí, entonces esa comunicación, ¿cómo sería la más efectiva? Sobre todo para que ellos entiendan el por qué de esas restricciones. Ya obviamente hay muchos medios, abruma el tipo de la enfermedad, pero sí, hay una realidad que hay niños, por ejemplo, de 2, 3 años de edad que no están en la capacidad de analizar desde ese punto de vista. ¿Qué estrategia podemos trazar? Mira, creo que es importantísimo que nosotros como padres nos ubiquemos en las necesidades de nuestros hijos, en nuestras necesidades y en nuestra propia estructura. Yo creo que aquí hay varias áreas que nosotros tenemos que considerar para todo esto. Número uno, creo que
todas estas recomendaciones que nos están dando tenemos que adaptarlas a nuestra dinámica familiar, porque lo que sirve para una familia no es funcional para otra. Entonces tenemos que ubicarnos en nuestra dinámica, y ya más adelante vamos a dar algunas recomendaciones para esto. Pero partiendo de esto y partiendo de la edad de los niños, nosotros podemos explicar y facilitar la información a ellos para que puedan comprender todo esto. Evidentemente, los niños más pequeños no pueden tener un análisis más profundo. Sin embargo, su estabilidad emocional va a depender muchísimo de nuestro estado de ánimo, de cómo nosotros podamos afrontar las situaciones. Porque acuérdense que los más chiquiticos dependen directamente de cómo nosotros nos sintamos, y los más grandes van a modelar la forma en cómo nosotros afrontemos las situaciones y cómo nosotros resolvamos, nos adaptemos para ellos también ir en ese propio camino. Entonces necesitamos estar claros la edad de los niños, las características del niño, la personalidad del niño. Hay niños más ansiosos que otros, entonces a lo mejor algunos niños se pueden preocupar un poco más que otros y preguntar. Es necesario que nosotros consideremos que los niños son personitas, son seres humanos, y que no por ser niños dejan de darse cuenta de las cosas que están pasando. Entonces, partir de lo que ellos están entendiendo, de la información que ellos están teniendo y de la interpretación que ellos les están dando a esta situación, para nosotros ir aclarando esos conceptos. Y entonces una de las formas que podemos nosotros comunicarnos con ellos es preguntarle: mi amor, ¿qué entiendes tú por esto? ¿Qué piensas tú de lo que está sucediendo? Y de allí nosotros ir agregando la información con términos adecuados para su edad, de forma sencilla y clara. Ahorita hay muchísimos cuentos por allí en las redes, circulando para los más chiquiticos puedan entender a través de imágenes el cuento de lo que está sucediendo, y a los más grandes escucharlos, hablar con ellos, preguntarles cómo se sienten con esta situación, porque a veces nosotros asumimos que ellos están tranquilos o asumimos que están ansiosos y realmente no lo están. Entonces nosotros necesitamos saber qué es lo que están sintiendo, qué es lo que están pensando, cómo están interpretando la situación, y a raíz de eso nosotros ir aclarando si hay que aclarar o reforzando las cosas que están asumiendo de buena forma. Partiendo de eso, Janehuel, ahorita, bueno, las 24 horas al día, al mismo adulto no haya que hacer después de hacer sus deberes y se pone enfrente de la televisión, y obviamente ahorita todas las noticias en base a la cantidad de fallecidos y contagiados. No, yo lo hablo muy responsablemente como comunicadora, me siento inclusive un poco indignada, porque no solo tenemos que informar eso, porque es una realidad que no hay que tapar, pero sí también tenemos que decir las positivas, las personas que ya se han restablecido, las personas, que es un gran número de personas que han salido prácticamente ilesas, vamos a decirlo así, en comparación con aquellas que están graves, ¿no? ¿Qué le aconsejas tú a esos papás cuando están viendo las noticias? Si es aconsejable que los niños estén allí, si tenemos que darles sus horarios, si tenemos que ponernos límites inclusive a los papás. Sí, mira, nosotros como seres humanos necesitamos saber qué vamos a consumir, qué le vamos a dar a nuestra mente, cómo vamos a alimentar nuestra mente. Porque nosotros estar constantemente frente a algunas noticias, y que tú misma lo estás diciendo, a veces los medios comienzan a informar solamente las noticias negativas, y nosotros nos quedamos todo el día en eso, nuestros niveles de ansiedad se van a elevar y evidentemente nos vamos a estar alterando. Entonces nosotros necesitamos elegir primero de dónde vienen esas noticias, ¿ok? ¿Cuáles son las noticias que nosotros vamos a consumir? Porque a veces en las redes sociales no tenemos control sobre qué es cierto y qué no es cierto. Entonces, al consumir las noticias que sean de medios o de centros gubernamentales, de fuentes que realmente nos vayan a dar información fidedigna. Y otra cosa es regular la cantidad de noticias que nosotros consumimos como adultos, ¿ok? Y sumamente importante, los niños están allí jugando, los niños están por allí, nosotros a veces creemos, no, él no está escuchando, está jugando allí. Sí están escuchando, todos están interpretando todos, y acuérdense que el nivel
que ellos pueden tener de interpretación no es el mismo que nosotros vemos. Y a veces en los medios te están hablando el virus mortal. O sea, entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que está quedando en la mente de los niños y eso les puede generar mucha ansiedad. Entonces, es importante ver que los niños no estén cerca mientras estamos viendo noticias, porque nosotros sí es cierto que necesitamos darle información a los niños, porque ellos además, algunos van a preguntar por qué no puedo salir, por qué no puedo ir a la fiesta, por qué no puedo ir a la escuela, y darles la información, pero nosotros necesitamos filtrar esa información que le vamos a dar al niño y adaptarla a su edad, a su nivel cognitivo, porque sí puede afectar y puede generar mucho daño con los niños. Para que ellos lo puedan digerir o drenar de una mejor manera o de una manera más sana, que es lo que se quiere. Ahora bien, Jainewell, sabemos que la comunicación está muy clara y muy importante de parte del adulto hacia el niño, pero ¿qué pasa cuando el niño no tiene esa capacidad de expresar? Hablo yo de niños de 2 años, 1 año, hasta 3 años. ¿Cómo nos podemos nosotros dar cuenta, esos papás, de que el niño sí está estresado y que no te lo sabe decir? Pero mediante qué comportamientos los papás pueden deducir de que ese niño está depresivo, está estresado, ansioso, en fin. Exacto. Los primeros años de vida, para los niños es muy difícil ponerle nombre a las emociones. Un niño de 3, 4, 5 años inclusive les es complicado decir, mira, estoy nervioso, estoy ansioso, estoy deprimido, estoy asustado, ¿ok? Entonces ellos a través de la conducta nos van a permitir observar cuál es su estado de ánimo. Cuando hay cambios importantes en la conducta, y cuando hablo de esto, los cambios son de actividades o de conductas que ellos están teniendo diferentes a las que ellos venían trayendo, porque a veces me dicen, bueno, una lista de conductas, es que no podemos hacer eso exactamente, porque según la característica del niño y cómo se comporta el niño es que van a haber esas alteraciones. Si el niño normalmente maneja la irritabilidad, es tranquilo, no es irritable, no se molesta con frecuencia, entonces nosotros vamos a ver que ellos se van a poner irritables, van a llorar fácilmente, entonces algo está sucediendo. Pero según las características de ese niño, nosotros podemos definir y determinar esto. Y cuando ellos empiezan a tener esas alteraciones de conducta, nosotros estamos, aunque ellos no sepan explicar qué está pasando, se están dando cuenta que algo está sucediendo y no están sabiendo canalizarlo. Recordemos que nosotros como padres somos la seguridad y la estabilidad de los niños. Entonces, cuando nosotros estamos alterados, muy probablemente ellos estén así. Entonces, revisarnos nosotros. Cuando los niños están pequeños, están muy alterados, necesitamos revisar cómo estamos nosotros, porque muy probablemente eso esté allí conectado y nosotros no nos hemos dado cuenta, como seres humanos al fin también, que algo nos está afectando y no lo hemos focalizado. Son unas esponjas. Ahora, en el caso de las familias grandes, Jainewell, cuando ya no solo está ese niño de 2 a 6 años, sino que ya está el adolescente, 12, 13, 14, 15 años, donde ya ellos tienen esa independencia que es también natural, es normal en su ciclo de desarrollo, donde no tienen la paciencia y tolerancia por su misma inmadurez de la adolescencia y no suele compartir normalmente con ese niño de 2, 3 años, sino que sus actividades naturales no les da esa obligación, sino que ahorita sí lo tienen que hacer. ¿Cómo podemos canalizar dónde está el adolescente y ese niño? Y no solamente que no quieren compartir con el niño de 2 años, tampoco quieren compartir con los papás ni con nadie. Yo creo que una de las cosas importantes es centrarnos en la etapa evolutiva de nuestro hijo, ¿no? En qué etapa evolutiva está. Cuando los adolescentes son adolescentes, es un proceso que ellos están atravesando y una transformación absoluta. Entonces ellos necesitan buscar su identidad. Nosotros no personalicemos lo que está sucediendo, porque no tiene que ver con nosotros. No es que ese adolescente no nos quiere ver, nos odia, no quiere, nos quiere hacer la vida de cuadritos. No es eso. Es simplemente que ellos están buscando su independencia, reconociendo hasta dónde pueden llegar, en su identidad como tal. Entonces, muy probablemente va a querer aislarse en ciertos momentos. Es importante que nosotros hagamos un balance.
¿ok? Que nosotros no necesariamente ellos van a estar todo el tiempo allí, encerrados, metidos en su cuarto, pero sí necesitamos que ellos vengan y que puedan compartir con nosotros ciertos momentos. Entonces es hacer un balance, entender que no es algo contra nosotros o contra su hermanito menor, pero que cada uno tenga su espacio. Creo que no se trata solamente del adolescente, se trata de que el niño tenga su espacio, del momento de ser niño, de jugar, de hacer ruido, de que a lo mejor la mamá necesita un espacio para irse a dar un baño tranquila sin que nadie le esté diciendo mamá, mamá detrás de ella, que papá necesita un espacio para ver un partido de fútbol a lo mejor sin estar con interrupciones. Es entender que todos necesitamos esa convivencia y ese tiempo para nosotros. Yo pienso que la tolerancia es número uno, ¿no? Sí, definitivamente. Tenemos que ser flexibles en esta época. Sí, están todos los integrantes de la familia al descubierto. Yo creo que de ahí se está empezando a conocer, ¿verdad? Y es interesantísimo también esta parte de encuentro. No vamos a llamarlo encierro, sino un encuentro entre todos. Eso que estás diciendo es sumamente importante. O sea, nos estamos empezando a conocer. Yo he tenido muchas llamadas, sobre todo en el área de pareja, que muchas veces me dicen, Dios mío, no sé cómo hacer para manejar este encierro porque tengo las 24 horas con mi esposo o con mi esposa o con mi hijo adolescente. Y es necesario que nosotros entendamos que probablemente habían cosas allí y que esta circunstancia no está generando eso, sino que hay muchas cosas también que tenemos que reflexionar, que son cosas que están allí desde antes y que a lo mejor no habíamos percibido porque el día a día nos hace ponerlas a un lado y no atenderlas. Entonces, ojo con eso, necesitamos revisar qué está pasando con nuestra pareja, qué está pasando con nuestro hijo y con nosotros mismos inclusive. Entonces, es algo bien, bien importante lo que estás diciendo. Florecen, en este momento florecen todo, ¿no? Es así. Sí. Ahora, Jainewell, en el caso de los deberes, volvemos a los niños, inclusive adolescentes, porque todos están a través de vía online recibiendo sus clases, ¿no? Pero hay niños de 3, 4 años que también tienen sus clases vía online. Te pregunto, el estrés natural que surge a través de estas 4 paredes, ¿es conveniente que esas tareas, que esos deberes sean de una manera estricta, rígida, así como te lo exige el sistema educativo a nivel mundial en general? Porque ellos también están cumpliendo su labor, no es que estén haciendo el mal, sino que están cumpliendo su labor y son responsables e indican toda todo lo que tienen que hacer para cumplir los objetivos. Ahora te pregunto, nosotros papás, ¿cómo lo tenemos que tomar? ¿Vamos a la rigidez como si fuera el colegio o lo hacemos de una manera un poquito más flexible? Cuéntanos. Yo creo que el balance es lo más importante y esa palabra me la vas a escuchar decir mucho porque para mí es sumamente importante. El balance entre las cosas. Nosotros necesitamos entender cuál es la diferencia de instrucción y de educación, ¿ok? Entiendo bien que esto es un cambio que ninguno estamos preparados para este cambio. Esto nos genera muchísima incertidumbre porque es una situación que jamás se había vivido para nosotros y estamos viendo cómo se va a desarrollar, qué nos va a traer, qué va a pasar después, y esa incertidumbre nos genera cierta angustia. Pero nosotros necesitamos saber que nosotros como padres tenemos la responsabilidad de educar y las instituciones o los sistemas educativos tienen el objetivo de instruir, ¿ok? Entonces necesitamos que ellos sigan en esa estructura. Nos va a hacer bien que los niños permanezcan en ciertas estructuras, pero tenemos que tener un balance, porque evidentemente todos estamos aprendiendo, tanto los maestros como nosotros los papás, porque hay cosas que nosotros no sabemos cómo manejar. Entonces, sí es cierto que ellos necesitan tener cierta estructura, porque eso les ayuda también a saber qué va a venir. Los niños, cuando saben qué viene después, los niveles de ansiedad se mantienen estables. Entonces, el seguir una estructura nos va a ayudar bastante. Entonces,
pero lo que tenemos que ver es cómo nosotros asumimos lo que viene después. Ellos tienen una estructura que van a clase, algunos están teniendo clases virtuales, algunos solamente los deberes que les asignan. Entonces, hacer cierta estructura con eso, pero nosotros flexibilizar en otras cosas. Y nosotros, por ejemplo, si ya tenemos actividades expuestas, actividades específicas que nosotros cumplimos con nuestros hijos, es necesario que nosotros estemos atentos a que no vamos a estar súper rígidos y tiene que pararse a esta hora y acostarse a esta hora y hacer esto a esta hora, porque eso también nos genera a nosotros un estrés elevadísimo, sí, y por lo tanto se lo vamos a pasar a los niños. Y tampoco tener esas expectativas, porque tú ves las redes que dicen, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y a veces las mamás nos estresamos y decimos, pero no me da tiempo de hacer todo eso. Entonces es ver tu individualidad, qué necesitas tú, qué necesitan tus hijos, y en base a tu experiencia, a tu estructura, a tu familia, ver que se ajusta y ser un poquito flexibles en que a lo mejor antes lo llevabas al parque todas las tardes para que drenara, corriera y tú también tomabas aire. Bueno, ahora va a brincar y va a saltar adentro de la casa, que a lo mejor hace más ruido, que a lo mejor desorganiza la casa, que no es lo que normalmente queremos tener en la casa, pero necesitamos flexibilizar en algunas otras. Tienen que de una forma drenar. Drenar, de verdad que sí, ellos y nosotros. Exactamente, hay que adaptarse a este cambio. Jainewell, está el otro escenario que es triste en este sentido. ¿Por qué? Porque por fuerza mayor algunos papás están separados. Por labores, por trabajo, evidentemente cerraron entonces la frontera y un papá o una mamá se quedó en otro país. No hay momento, no hay un tiempo ahorita límite, no se sabe, eso vamos yendo y vamos viendo. ¿Qué le dices a ese papá, a esa mamá, donde los hijos están de por medio y de una u otra forma sufren porque no saben cuándo lo van a volver a sentir, inclusive? Sí, es bastante difícil la situación que nos ha tocado con esta situación, pero creo que nosotros tenemos que reflexionar acerca de la presencia, esa presencia emocional. Esa distancia puede ser física o puede ser emocional. Una persona estando allí en la misma habitación, en la misma casa, en el mismo círculo con ese niño, puede estar ausente totalmente, ¿ok? Y tomar esta tecnología que hoy en día nos está sirviendo para unirnos, para hacer muchísimas cosas, como hoy en día lo que estamos haciendo tú desde Italia, yo desde Miami, y esta conexión es posible hacerla. Esto nos permite mantener esa distancia emocional cerca. Y entonces estar atentos a estar presentes en la vida de nuestros hijos, no importa dónde estemos físicamente. La presencia es más emocional que física. Y si nosotros entendemos eso, vamos a estar cerca de nuestros hijos, vamos a poderle dar, evidentemente necesitamos darle un abrazo físico a nuestros hijos, pero entender que esto es algo transitorio, que esto va a pasar, que esto así dure muchísimo tiempo, vamos a tener que conseguir la manera de adaptarnos. El ser humano se adapta a todas las circunstancias y vamos a conseguir, si no cambia esta situación, vamos a conseguir adaptarnos nosotros a nuevas maneras de hacer las cosas. Entonces, en algún momento esto se va a acabar, entender que es transitorio. Algo importante es vivir un día a la vez. Vivir lo que estamos viviendo en este momento sin pensar, porque si nos vamos al pasado, nos deprimimos, y es súper importante que mantengamos nuestro sistema inmunológico fuerte, que nos mantengamos con buena actitud, y si nos vamos al futuro nos vamos a poner muy ansiosos porque no sabemos qué va a pasar. Entonces, vivir el presente, disfrutar lo que se está teniendo en este momento, aprovechar esta tecnología que nos ayuda a conectarnos y vivir un día a la vez. Es así, es así. Jainewell, a la hora de, volvemos otra vez con los pequeñines, los deberes de la casa. Existen ya también autores críticos, inclusive, donde afirman de que la educación, recordamos ahorita, estamos hablando de la educación, el sistema educativo es rígido, es el común denominador, haz la tarea y el niño la tiene que hacer.
pero esa parte de aprender haciendo no se está llevando a cabo. Entonces ellos afirman de que por qué en vez de enviar los deberes de las multiplicaciones, de la división, etcétera, etcétera, por qué no inducen a que hagan actividades por ejemplo, de aprender a cocinar, donde se está viendo que experimenta la química, por ejemplo, hacer una mezcla, y en fin, aprender haciendo. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Eso disculpa, Yainebel, eso por una parte desde el punto de vista educativo, aprender haciendo. Ahora, hay padres que hoy en día todavía afirman que los niños son niños, no entienden y los deberes no tienen por qué hacerlo porque son pequeños. Ok, eso es algo bien, bien importante y es algo que, bueno, a mí me gusta mucho y a mí me viene preocupando eso desde hace un tiempo atrás y he hablado en muchas ocasiones acerca de esto. Como te dije ahorita, es diferente la instrucción que la educación. La instrucción es eso que aprenden en la escuela, la matemática, la química y todas esas cosas, pero la educación viene del hogar. Y nosotros como papás necesitamos responsabilizarnos por la educación de nuestros hijos y muchas veces la dejamos a la escuela. Ciertamente yo creo que hay muchos sistemas educativos que tienen que integrar muchas cosas y muchas debilidades que tienen como inteligencia emocional, resolución de problemas y cosas que nos van a ayudar en la vida diaria. Pero ciertamente nuestro deber como papás es educar a nuestros hijos y dentro de esa educación, para mi forma de ver, es necesario incluirlos en esas actividades y esos deberes del hogar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no permitimos que los niños, evidentemente los niños son niños, los niños necesitan jugar, los niños necesitan tener tiempo de ocio, los niños necesitan muchísimas cosas que les van a permitir desarrollarse, pero dentro de esa estructura necesitamos incluir muchas cosas a su nivel, a su edad y sin forzarlo. Pero ¿por qué digo esto? Porque cuando un niño nosotros empezamos a limitarles esas actividades, esas conductas, le estamos dando un doble mensaje. Si el niño se está amarrando los cordones o el niño me está ayudando a estirar la cama y yo vengo y se la estiro porque es más rápido, porque nos tenemos que ir, porque yo entiendo que a veces necesitamos hacer las cosas más rápido y ellos las hacen más lento. Pero si nosotros hacemos las cosas por ellos, el mensaje implícito que está llevando eso es: tú no eres capaz, tú no lo haces como yo, tú no lo puedes hacer. Entonces nosotros necesitamos desarrollar la independencia, la autoconfianza, que los niños, su autoestima, que ellos entiendan sus capacidades. Y la mejor forma es incluir todas estas actividades, que en la casa se haga como un equipo de trabajo. Mira, en mi experiencia, mis hijos se llevan 6 años, ¿okay? Y mi niña desde los 4 años ella estira su cama. ¿Ok? ¿Y qué pasa con eso? Yo no se lo impuse, a los 4 años tienes que hacer tu cama, pero ella estaba viendo a su hermano de 10 años que estaba atendiendo su cama porque era ya parte de sus responsabilidades. Si ella quiere hacerlo y yo la limito y yo le digo, tú no puedes hacer eso, o yo voy y se lo hago porque igualito le queda torcida porque tiene 4 años, ¿ok? Entonces le estoy diciendo, tú no lo puedes hacer, y eso va quedando allí en ese niño. Entonces nosotros necesitamos integrar a ese niño a que pueda hacer las cosas, y dentro de la educación está que nosotros mismos estemos atentos y motivarlos a participar en estas actividades, en que ellos sean capaces, autosuficientes, que sean independientes, porque nosotros no sabemos cuánto vamos a durar. Además, necesitamos enseñarles herramientas para afrontar la vida. Para la vida. Por eso que se dice esa premisa de que los hijos no son nuestros, sino de la vida, ¿no? Y al tenerle y al regalarle esa educación donde le genere la seguridad, logra todo. Inclusive sin tener lo material, ya con la seguridad puede lograr absolutamente todo. Es muy cierto lo que estás diciendo, Yainebel. De verdad que sí, yo creo que cubrimos lo más necesario en estos momentos, porque es como tú dices, el mismo estrés, ese cortisol genera en nosotros los adultos un desequilibrio totalmente mental que ni siquiera nos impide hasta verlos
de una manera como se debe ver, en vez de compartir y, en fin, descubrirlos. Entonces, por supuesto, estos son unos pasos que podemos ya comenzar, estamos a tiempo, y de aquí para siempre, diría yo. Esta pandemia podría nosotros apenas darnos el inicio de la enseñanza, ¿no? Tanto para todo el mundo, y esto se debería continuar, me parece a mí, Yanivel. ¿Tú crees que sí se logre después de que abran sí. la... Esperemos que sí, de verdad es algo que yo pienso que veníamos montados sobre un mundo aceleradísimo, ¿ok? Sí. Y en algo que es esa falta de tiempo que siempre decíamos, me falta tiempo, no tengo tiempo, estábamos dejando muchas cosas importantes de lado, ¿ok? Estábamos dejando las pequeñas cosas que probablemente las damos por sentadas porque ahí están todos los días y pensamos que sí o sí son partes de la vida, y no siempre es así. Entonces necesitamos darnos cuenta de esos detalles. Yo tenía mucho rato diciendo esto y con preocupación viendo esa carrera del mundo y donde estábamos dejando valores importantes de familia, de tiempo, de lo realmente importante. Y esto yo creo que está sucediendo para detenernos, observar y aprender. Y creo que si no observamos y no nos damos el permiso de aprender, esto puede ser más prolongado, porque la vida te va a poner más situaciones en las que tú vas a tener que aprender sí o sí. Espero que el nivel de conciencia se vaya elevando y vamos entendiendo realmente la importancia de muchas cosas que creemos que están allí porque sí. Sabias palabras, Yanivel, de verdad que te felicito. Continúa con esta vocación porque se te nota, se te siente, y bueno, ya son más de 20 años, no son 2 días de experiencia, y yo creo que para ti esto va a ser tremenda tesis, ¿no? Y aquí vas a hacer un PH, porque me imagino la cantidad de consultas que deberías de tener, ¿no? A nivel mundial. Por eso que quiero que nos digas cuál es tu punto de contacto, Yanivel. Mira, Una Mamá Sin Filtro, @Una Mamá Sin Filtro en Instagram, Una Mamá Sin Filtro en Facebook y www.unamamasinfiltro.com, que pronto vamos a hacer un lanzamiento de la página y tienen cosas buenísimas y muchas sorpresas. Después te doy toda esa información para que nos acompañes. Excelente, muchísimas gracias, Yanivel. Ya sabes que este canal Salud es Vida es tuyo también. Esta es la primera de las tantas. La psicología mueve el mundo, y yo creo que si comenzamos desde los niños tendremos un universo totalmente distinto, porque desde niños se hace ese adulto feliz, que es lo que realmente necesitamos. Te agradezco. Vamos entonces a un nuevo enlace próximamente, y que tengas muy buena suerte en este proyecto y bueno, excelente día. No, muchísimas gracias, María Ángel, por la invitación, y de verdad estoy abierta a todos los temas que quieras tratar, porque pues ya tú ves la pasión con la que trabajo esto, porque es lo que más me gusta hacer. Felicitaciones, Yanivel. A la próxima. Que estés muy bien. Hasta luego.